Bienvenidos nuevamente al curso de Power BI para gestión. Hasta ahora hemos trabajado con conjuntos de data que usualmente pueden venir en distintas queries. Cuando hemos querido trabajar con información que pertenecen a queries distintas, lo que hemos hecho ha sido unir ambas queries y crear una sola hoja, una sola planilla donde aparece toda la información. Pero no siempre vamos a querer trabajar de esta forma. A veces, cada query va a tener una cantidad tan grande de información que crear una sola hoja que contenga toda la data puede no ser particularmente práctico. En esta unidad, lo que vamos a evaluar es cómo podemos trabajar con queries distintas que nos permitan cruzar variables que provienen de queries distintas sin la necesidad de unir todos los datos en un solo lugar. Para esto, uno de los elementos más importantes para poder evaluar qué tan posible, viable es este tipo de análisis es la granularidad. La granularidad consiste en el contexto que se encuentra descrito en cada fila de las queries con las que estamos trabajando. Una forma de ejemplificar esto es básicamente preguntarnos, ¿qué cosa nos está diciendo esta fila dentro de esta tabla? Y aquello que la fila nos permite describir de forma unitaria es la granularidad de esa query. Por ejemplo, en la tabla que ven en la pantalla, lo que tenemos es información sobre nombres de personas y las edades que tienen cada una de estas personas, por lo que la granularidad podría invocarse de la siguiente manera. Esta query tiene una granularidad que nos permite analizar una fila por persona. Sin embargo, este no va a ser siempre el caso. A veces las tablas, conforme van teniendo mayor información, mayor cantidad de datos, quizás no nos permitan hacer un análisis tan simple como el que acabamos de hacer. Por ejemplo, en contextos que son más complejos, conforme existe más información, la granularidad también va a ser un poco más compleja. En el caso que ven en pantalla, por ejemplo, tenemos una columna con los nombres de las personas, con el curso que están desarrollando y la nota que han obtenido en cada uno de estos cursos. Como se dan cuenta, la idea de una fila por persona ya no se aplica, porque vemos en la columna de nombre que los nombres de las personas están repetidas. Entonces, ¿cuál es el contexto único que nos describe cada fila? No es una persona por fila, no es un curso por fila tampoco, porque los cursos también pueden estar repetidos. Lo que tenemos es una granularidad de una fila por persona por curso. La granularidad es un aspecto muy importante cuando deseemos comenzar a trabajar con relaciones entre nuestras tablas para crear finalmente un modelo de datos. Ahora que hemos visto en qué consiste la granularidad de cada tabla, podemos ver en qué se diferencian, las distintas estructuras que puedan tener, el tipo de información unitaria que nos dan, dependiendo de cómo están conformadas o qué tipo de variables tienen. Esto es un aspecto sumamente útil cuando intentamos identificar los distintos tipos de relación que podemos crear entre las tablas que pertenecen a nuestro modelo de datos. Los tipos de relación tienen que ver con la forma en que dos tablas distintas conversan entre sí. Hasta ahora hemos sido capaces de unir dos queries utilizando algún tipo de columna común, una variable que comparten estas dos tablas. Ahora, si bien hemos usado esas columnas comunes para poder hacer que estas tablas conversen entre sí en un mismo idioma y unir los datos que las componen, también podemos utilizar esas columnas comunes para identificar las relaciones que pueden tener y poder utilizar variables que provienen de dos tablas distintas sin la necesidad de unirlas o compilarlas en un solo lugar. En este sentido, vamos a tener distintos tipos de relación. Un tipo de relación inicial, y quizás el más simple de todos, es la relación uno con uno o one to one. En este caso, las columnas comunes de ambas queries tienen valores únicos en ambos lugares. Por ejemplo, en este caso, la primera query tiene nombres de personas y sus respectivas edades, mientras que la segunda query tiene nombres de personas y el distrito en el cual viven. En este caso, las columnas comunes vendrían a ser la columna de nombre. Y como podemos observar, los valores que se encuentran en la columna nombre son únicos en ambos casos. De esta forma, si quisiéramos relacionar estas dos tablas, tendríamos que hacerla con una relación uno con uno.
Porque ambas columnas comunes tienen valores únicos en ambas tablas. Eso nos va a permitir, por ejemplo, cruzar o analizar la información de edad con la información de distrito. Si esta tabla se ampliara, quizás podríamos sacar evaluaciones como promedio de edad por distrito o valor máximo de la edad por distrito. Ahora, no todas las relaciones van a ser tan simples. En algunos casos vamos a tener relaciones como la one-to-many, o uno con varios, o varios con uno. Esta suele ser el tipo de relación más común cuando trabajamos con Power BI y consiste en que las columnas comunes de ambas queries tienen valores únicos en una tabla y valores repetidos en otra tabla. Por ejemplo, en este caso, la primera query tiene la tabla que ya hemos visto antes, es decir, nombres de personas y sus respectivas edades. En la segunda query tenemos información un poquito más detallada. Tenemos los nombres de las personas, el curso en el cual se encuentran y la nota que han obtenido. Como podemos ver en la segunda query, la columna de nombres tiene nombres repetidos. Eso significa de que una sola persona ha participado en más de un curso. Quizás para hacer que estas dos columnas conversen, tendremos que tomar en consideración esos distintos niveles de granularidad. Esto es importante porque vamos a poder obtener información, por ejemplo, cuál es el promedio de nota por cada una de las personas, una vez que hayamos seteado la relación entre las dos tablas. Pero primero es importante identificar cómo estas dos tablas conversan entre sí. Finalmente, la relación más compleja que puede presentarnos los datos es la relación de varios con varios o many to many. En este caso, las columnas comunes tienen valores repetidos en ambas queries. Tal es el caso del ejemplo que les muestro en la pantalla. Por ejemplo, la primera tabla tiene nombres repetidos, cursos repetidos y las notas para cada persona por cada curso. En cambio, la segunda query, la segunda tabla, tiene cursos repetidos, horarios repetidos y la cantidad de matriculados por curso por horario. Entonces vemos que ambas tablas tienen niveles iguales de granularidad, pero nos dan información distinta. En este caso, las columnas comunes vendrían a ser curso. Entonces, ¿cómo podemos unir, cómo podemos trabajar con dos tablas que nos presentan información repetida en las columnas que comparten? Eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante que sepamos reconocer cuáles son los tipos de relación que podemos encontrar en nuestra data antes de incorporarlas a nuestro modelo de datos. Hasta ahora hemos visto cómo pueden existir distintos tipos de relaciones entre las tablas que hemos incorporado a nuestro modelo de datos. Hemos visto el caso de las relaciones uno con uno, las relaciones uno con varios o varios con uno, que es simplemente la situación inversa, y las relaciones de varios con varios. Todo esto dependiendo de la granularidad que tienen las tablas que incorporemos y cuáles son las columnas comunes que comparten dos queries o más. Sin embargo, también existe un elemento sumamente importante que nos permite identificar cómo dos tablas o más conversan entre sí, y es el caso de las direcciones de nuestras relaciones. En el caso de las direcciones, vamos a encontrar dos tipos: las relaciones que tienen una dirección bidireccional y las relaciones con una dirección unidireccional. En el caso de las relaciones bidireccionales, se pueden segmentar los datos en cualquier dirección. En el ejemplo que ven en pantalla, por ejemplo, tenemos dos tablas. La primera tabla tiene nombres de personas, el curso en el que se encuentran y la nota que han obtenido por ese curso. Si se dan cuenta, la columna nombre tiene valores únicos, que no se repiten. La segunda tabla tiene información de los nombres, información de distrito y la edad de cada una de estas personas. La granularidad de estos datos en ambos casos es de una fila por persona. Y las columnas comunes que comparten ambas tablas tienen valores únicos para cada una de las personas que aparecen en ellas. Esto nos hace suponer que la relación que existe entre ambas tablas es de uno con uno, ¿cierto? Y la dirección que tienen entre sí es bidireccional porque al ser una relación uno con uno, se pueden utilizar las variables de una tabla para segmentar el análisis de los valores de otra tabla. Por ejemplo, la relación bidireccional nos permitiría utilizar el curso para segmentar el análisis de la edad. El curso se encuentra en la tabla A y la edad se encuentra en la tabla B.
De esa misma forma, se podría utilizar la variable distrito que se encuentra en la query B para analizar el valor de nota que se encuentra en la query A. Esto se puede hacer porque se trata de una relación bidireccional. Y vamos a ver en qué casos esto no ocurre. En el caso de las relaciones unidireccionales, se pueden segmentar los datos en una sola dirección. Y es lo que vamos a encontrar usualmente en las relaciones de uno con varios. En el ejemplo que ven en pantalla, la query A tiene información de personas en determinados cursos y las notas que han obtenido en esos cursos, mientras que la query B tiene información sobre los horarios de los cursos y los créditos de cada uno de esos. Como pueden ver, la columna común que comparten es la columna curso, mientras que en la query B, la columna curso tiene valores únicos, en la query A, la columna curso tiene valores repetidos, lo cual nos hace enfrentarnos a una relación de varios con uno. Sin embargo, esta relación de varios con uno tiene una sola dirección, y esta dirección va de la tabla B hacia la tabla A. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que puedo utilizar variables que provienen de la tabla B para analizar los valores de la tabla A, pero no es así en viceversa. Por ejemplo, puedo analizar cuál es el promedio de nota por cada horario. Estas variables provienen de tablas distintas. Estoy utilizando la columna horario para segmentar los valores de la tabla A, pero no puedo hacer lo contrario, es decir, no puedo utilizar una variable como nombre para analizar el creditaje que están asumiendo en un determinado ciclo. Esto se debe únicamente a la dirección. La dirección nos lleva a segmentar la data utilizando variables de B para analizar los valores de A, pero no podemos hacer lo contrario. Ahora que ingresemos nuestra data real al modelo de datos en Power BI, vamos a ver qué implicancias prácticas tiene esto dentro del análisis de las visualizaciones. Para poder ejemplificar los conceptos que acabamos de compartir, es decir, la granularidad, las relaciones entre las tablas y la dirección de estas relaciones, vamos a utilizar un caso práctico que nos permite trabajar con data en nuestro entorno de Power BI. El caso que vamos a utilizar esta vez tiene que ver con una base de datos de facturas, es decir, la facturación de una tienda, en este caso una tienda de electrónicos, para el mes de junio 2021. Es decir, dentro de un solo mes, qué artefactos ha vendido esta tienda. Y a través de la información de la base de datos vamos a poder hacer seguimiento de qué tanto esas facturas que hemos emitido se han ido pagando en el tiempo. Además, se cuenta con información sobre los tipos de productos y tipos de marcas que se han vendido, además del tarifario, los precios, según estas dos características. Finalmente, se cuenta con información sobre los pagos que han sido realizados hasta el momento. Las personas que han comprado en nuestra tienda no siempre han cancelado en el momento. Algunas sí, algunas han hecho un solo pago al contado y han cancelado la totalidad del monto de esos artefactos. Sin embargo, otras personas han decidido hacer pagos en dos partes distintas. Otro grupo de personas, esperemos que sean la menor cantidad, son personas que hasta ahora no han llegado a pagar la totalidad del monto. Algunas no han hecho ni un solo pago. Algunas tal vez han hecho un pago o dos pagos, pero hasta ahora no han cubierto la totalidad del monto. Entonces, si queremos hacer seguimiento de esta información, si queremos saber cuánto nos falta cobrar, si queremos un porcentaje de cobranza hasta ahora, vamos a utilizar el siguiente caso para hacer este tipo de evaluación. Al finalizar el caso, lo que vamos a lograr es, primero, modelar los datos obtenidos en Power Query con nuevos tipos de transformaciones. En este caso específico, vamos a trabajar con las funciones de append, pivot y unpivot. Además, vamos a ser capaces de gestionar las relaciones y direcciones que existen entre las tablas de nuestro modelo de datos. Vamos también a identificar nuevas funcionalidades de la sintaxis DAX para hacer mediciones. Y finalmente vamos a incorporar elementos interactivos al momento de construir nuestros reportes en base a visualizaciones que nos permitan analizar los datos. En el caso dirigido para esta semana, lo que vamos a tener es la siguiente base de datos que nos ofrece información de distintas características. En el archivo Excel adjunto a esta semana, van a encontrar 6 tablas. La primera tabla, dedicada a las facturas, nos da información sobre el producto, la marca, el ID de la factura que se ha emitido, es decir, la venta, y la fecha en que se realizó la venta. Vamos a tener también tablas que nos permiten hacer un etiquetado de las marcas
y de los productos que hemos vendido. Además, vamos a tener un tarifario con el costo o el precio de cada una de estas marcas y sus productos. Y finalmente vamos a tener dos tablas vinculadas a los pagos de estas facturas. Primero, vamos a tener el caso de los primeros pagos que se han hecho sobre una determinada factura. Y en caso no se haya pagado la totalidad del saldo que se debe, vamos a tener una segunda tabla con las segundas cuotas que se han pagado. Esto no significa de que todas las facturas han sido pagadas en su totalidad. En algunos casos, algunas personas pueden no haber pagado en ninguna cuota el monto que nos deben, o quizás algunas personas han hecho dos pagos, pero aún no terminan de cubrir el monto adeudado. Lo que vamos a hacer ahora es agregar todas estas tablas para ser transformadas en Power Query. Vamos a esperar algunos segundos y vamos a ver de que automáticamente se va a abrir el editor del entorno de Power Query y vamos a tener la información de las tablas que hemos mencionado hasta el momento. Recuerden que más allá de lo que vayamos a hacer, lo primero que tenemos que evaluar es saber si es que Power Query está identificando correctamente las características de nuestros datos. Por ejemplo, en la tabla de facturas, queremos definitivamente que la columna fecha tenga un formato de fecha, de calendario. Este loguito de calendario nos indica que esto ya está ocurriendo. En el caso de marca vamos a tener un código numérico y una etiqueta en formato de texto. En el caso de los pagos, vamos a tener valores principalmente numéricos. En el caso del monto, quizás podríamos cambiarlo a un valor con decimales, dependiendo del tipo de información que tenemos. Les puedo adelantar de que en este caso, la tabla no incluye valores decimales, por lo que no es necesario. Tenemos también una segunda tabla para la segunda cuota de pago, y también una tabla de leyenda para producto, para marca y los tarifarios de cada una de estas combinaciones. Dependiendo del producto y la marca, cada artefacto va a tener un precio en particular. Lo que queremos hacer a continuación como primer paso de nuestro análisis o de nuestras transformaciones en Power Query es ser capaces de anexar las dos tablas de pago que tenemos en nuestra fuente. Sabemos que tenemos una tabla para la primera cuota de pagos y una tabla para nuestra segunda cuota de pagos. Quizás esto se debe a que se realizan en días distintos. Quizás una se realiza al inicio del mes y otra se realiza al finalizar el mes. Lo importante es analizar cuál ha sido el comportamiento de nuestros compradores, de nuestros clientes. Ahora, nosotros ya hemos trabajado anteriormente con la opción de combinar consultas, combinar queries. Esto implicaba principalmente incorporar nuevas columnas a una de nuestras tablas. Sin embargo, en este caso no queremos agregar columnas. Lo que queremos hacer es agregar filas. Y es por eso que vamos a utilizar la opción de combinar, pero esta vez no vamos a utilizar combinar consultas, sino que vamos a anexar consultas, por lo que van a encontrar en Power BI, si es que utilizaran la versión en inglés, la funcionalidad de append. Para anexar consultas, voy a apretar el botón y me ofrece la opción de anexar dos tablas o tres o más tablas. En esta situación, lo único que debemos hacer es seleccionar, si es que quisiéramos anexar dos tablas, seleccionar la tabla que vamos a anexar. No la tabla en la cual nos encontramos, sino la tabla que vamos a incorporar a esta tabla actual. Para que no nos confundamos, ya Power BI nos indica en cuál es la tabla en la cual nos encontramos, la tabla actual, que vendría a ser la de la primera cuota de pago. Lo que nosotros queremos hacer es anexar la segunda cuota de pago a esta primera tabla. Obviamente no vamos a elegir nuestra tabla actual, sino la tabla que queremos anexar a esta tabla. Así que vamos a elegir pago 2. Si es que quisiéramos anexar más de dos tablas, es decir, tres tablas o más, las opciones que nos aparezcan van a ser un poco distintas. Vamos a tener automáticamente incorporada, vamos a tener nuestra tabla actual, es decir, la tabla de pago 1. Y desde el menú de la izquierda vamos a tener que agregar
la tabla que queremos anexar. En este caso solamente tenemos dos tablas, así que vamos a volver. Vamos a ir a dos tablas, vamos a anexar el pago 2 y colocamos a aceptar. Quiero que revisen bien lo que ha ocurrido. Si vamos al paso anterior, podemos observar que en nuestro perfilamiento de la columna solamente tenemos un tipo de dato, es decir, el dato pago 1, primera cuota, determinado por este 1 en la columna de pago. Pero una vez que realizamos el anexamiento de la segunda tabla, este perfilamiento va a variar. Ahora tenemos dos casos distintos. Si lo utilizamos con la solapita para filtrar, vamos a ver que ahora tenemos dos tipos de valores. Primera cuota y segunda cuota. Eso significa que nuestra funcionalidad de anexar consultas ha funcionado correctamente. Otra funcionalidad importante para transformar nuestra data y adecuarla al tipo de análisis que queremos realizar está en las funcionalidades de pivot o unpivot para nuestra data. Eso lo vamos a encontrar en nuestra versión de español de Power BI dentro de estos botones. Si vamos al menú, a la pestaña Transformar, vamos a encontrar primero el botón de columna dinámica, es decir, pivotear la data, y la opción de anular la dinamización de las columnas, es decir, despivotear la data. Pivotear también a veces se interpreta como transponer la data. ¿Y en qué consiste pivotear la data? Por ejemplo, aquí voy a retirar de la vista, disculpen, el perfil de la columna y me voy a quedar solamente con esta información. Ok, voy a ir a transformar y voy a seleccionar la columna pago, ¿cierto? En esa tabla pago 1, yo he incorporado además la información sobre la segunda cuota de los datos. Además, algo que no mostré en el video anterior es que he deshabilitado la carga de la tabla pago 2, porque ya tengo toda la información en la tabla pago 1. Incluso en pago 1 podría modificar el nombre para que la tabla sea de pagos en general. En la tabla con pagos en general voy a tener la columna pago, donde van a figurar la primera y segunda cuota, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo no quisiera tener los valores de primera y segunda cuota en una sola columna, sino que quisiera una columna para la primera cuota y una segunda columna para la segunda cuota? Para eso puedo utilizar la funcionalidad pivotear. Voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar la columna pago, simplemente haciendo clic en la cabecera, y voy a acercarme al icono columna dinámica. Hago clic y me va a mencionar: use los nombres de la columna pago, es decir, los valores de la columna pago, pago 1 y pago 2, para crear columnas nuevas. Y quiero que los valores asignados a esas columnas nuevas no sean del ID, sino que provengan del monto de la misma tabla. Es decir, para cada una de esas columnas, primera cuota y segunda cuota, va a incorporar los valores de monto. Y eso lo va a hacer dentro de cada ID que analice. Si colocamos aceptar, ¿qué cosa obtenemos? Tenemos dos columnas. La primera columna, cuotas 1, voy a cambiar el nombre para que sea un poquito más fácil de observar, y una segunda columna con la cuota 2. Y esto lo está anotando para cada fila que existe en la tabla, porque eso es importante. Si se dan cuenta, no todos los pagos o no todas las facturas han recibido una segunda cuota. Pero cuando no han recibido una segunda cuota, no hemos eliminado la fila de la factura, sino que simplemente en la segunda columna que incorpora los valores de la segunda cuota ha aparecido un valor nulo. Esos valores nulos no aparecían inicialmente en nuestra tabla de datos, pero al transponer la información han sido rellenados de forma automática. Esto nos ayudaría bastante si es que quisiéramos incorporar las columnas cuota 1 y cuota 2 a nuestra tabla de facturas. Ahí sí podríamos utilizar la funcionalidad de combinar consultas, porque nos permitiría simplemente agregar nuevas columnas a una base que ya existe. Ahora, es importante que nos preguntemos, ¿qué cosas nos conviene hacer? ¿Nos sirve que la data se encuentre estructurada de esta forma? Yo les podría argumentar que sí, porque nos permite incorporar esas columnas
a una tabla más grande que vendría a ser la tabla de facturas. Si quisiéramos incorporar en la tabla de facturas toda la información existente en nuestra base. Sin embargo, debo hacerme también una pregunta. ¿Qué ocurriría si existiera una cuota 3 o una cuota 4? O si quisiera agregar información de una cuota 5, 6, 7 y etcétera, etcétera. Esas funciones de agregar estas nuevas columnas, estas nuevas cuotas, no se encuentran automatizadas en Power BI o en Power Query en este caso. Quizás lo que nos sirva más es conservar una sola columna donde se denote cuál es la cuota que se está pagando y el monto de esa cuota. Para hacer esto, bueno, primero podríamos ir a nuestros pasos aplicados y retirar la dinamización de las columnas. Pero otra forma de hacerlo, si es que la data automáticamente lo hubiéramos encontrado de acuerdo a esta estructura, es con los siguientes pasos. Vamos a seleccionar las dos columnas que deseamos despivotear, vamos a ir a transformar y seleccionamos este botón llamado anular dinamización de columnas. Vamos a ver qué ocurre. Automáticamente ha colocado los atributos en una sola columna. Los atributos son básicamente las cabeceras de la estructura anterior. Como ven, pueden colocar cuota 1, cuota 2, dependiendo de cuál es la estructura de nuestros datos. El nombre de la columna ahora va a ser cuota. Y al lado va a tener el valor, el monto de cada una de esas cuotas que se han ido pagando. Esto ya no nos va a permitir combinar las queries en el sentido de agregar nuevas columnas a la tabla facturas, porque la granularidad de las dos tablas se ha cambiado, ¿cierto? La tabla facturas tiene una granularidad de información por factura, por ID de factura. La granularidad de la tabla pagos es factura por cuota o cuota por factura, ¿cierto? Entonces, si ya no podemos unir estas dos tablas, ¿cómo podemos hacer que el análisis incorpore variables de ambas tablas? Ya no vamos a unir las consultas, ya no vamos a unir las queries, sino que vamos a relacionarlas. Ya hemos realizado transformaciones en nuestra base de datos utilizando las funcionalidades de anexar, pivotear o transponer y despivotear. Una vez que hemos realizado estas transformaciones, hemos vuelto a nuestro entorno de Power BI y solamente tenemos aquellas tablas que nos van a servir para nuestro análisis. Algo que hemos hecho de forma distinta respecto a lo desarrollado en la semana pasada es que no hemos incorporado toda la información en una sola hoja, en una sola tabla que nos sirva como una planilla enorme que contenga toda la data, sino que hemos conservado la información en distintas tablas. ¿Cómo podemos hacer que estas tablas conversen entre sí? A través de las relaciones. Para evaluar las relaciones que existen dentro de nuestro modelo, vamos a ir a nuestro visor de modelo, que es este tercer ítem que se encuentra en la barra de la izquierda. Vamos a ir al visor de modelo y vamos a encontrar todas aquellas relaciones que Power BI ha sido capaz de identificar de forma automática en nuestras tablas agregadas al archivo. De esta forma, ha incorporado 5 relaciones distintivas. Las primeras relaciones tienen que ver con aquellas que van desde las tablas marca, y recordemos que la tabla marca tiene la variable de código de la marca y su etiqueta, y se relaciona con la tabla facturas de la siguiente manera. Voy a pasar el mouse por esta relación y vamos a ver cómo al prenderse nos va a indicar algunas cositas. Primero, nos indica que la variable marca, es decir, el código de la marca, es la columna común que permite que estas dos tablas se relacionen. Además nos indica que la relación es de uno con varios, porque tiene valores únicos en la tabla marca y valores repetidos en la tabla facturas. Podemos emitir más de una factura para la misma marca, pero cada marca tiene una sola etiqueta. Asimismo, observamos, de acuerdo a la flecha que figura entre la relación, que la dirección es unidireccional y va desde la tabla marca hacia la tabla facturas. Eso quiere decir que podemos utilizar variables de la tabla marca, como la etiqueta de marca, para segmentar el análisis
de los valores que existen en la tabla factura. Pero no podemos hacer lo contrario. No podemos utilizar variables de la tabla facturas para segmentar el análisis de las variables de la tabla marca. De esta misma forma, vemos que la tabla producto se relaciona con la tabla facturas en una relación de uno con varios con la misma dirección, es decir, desde la tabla producto hacia la tabla facturas. Y esto también ocurre con las tablas marca y producto, que tienen una relación de uno con varios con la tabla tarifario, y siempre la dirección tiene la dirección hacia la tabla que presenta los valores repetidos. Por último, tenemos la relación que existe entre la tabla facturas y la tabla pagos. La tabla facturas tiene valores únicos de la variable ID, es decir, el ID de la factura, y la tabla pagos puede tener valores repetidos del valor ID. Esto se debe a que cada factura puede estar siendo pagada con más de una cuota. Estas son las variables o las relaciones que Power BI identifica de forma automática. Si nosotros quisiéramos agregar una relación adicional que Power BI no ha sido capaz de identificar, tendríamos que utilizar el botón Administrar relaciones. Como ven, en el menú de Administrar relaciones se encuentran las 5 relaciones que hemos mencionado. Si quisiéramos que Power BI identifique automáticamente una vez más las relaciones que existen, vamos a utilizar el botón Detección automática. Pero no se han encontrado relaciones nuevas. Asimismo, puedo editar las relaciones que ya existen. Por ejemplo, en el caso de la relación entre la tabla facturas y la tabla marca, podemos indicar cuál es la columna que relaciona ambas tablas, determinar la cardinalidad o el tipo de la relación y la dirección del filtro cruzado, es decir, la dirección de la relación. Será única cuando la relación es unidireccional y ambas cuando la relación es bidireccional. Por último, podemos identificar si queremos que esa relación se encuentre activa o no. Además, podemos eliminar relaciones o agregar nuevas relaciones que tal vez por alguna razón Power BI no ha sido capaz de identificar de forma automática. Ahora, en esta situación tenemos algo que nos llama la atención. Tenemos una tabla facturas que contiene el producto, características del producto sobre el cual se ha facturado, es decir, la marca del producto o del artefacto y qué tipo de producto es este artefacto. Tenemos la fecha en que se emitió la factura, tenemos el ID de la factura. Pero tal vez nos convendría tener información sobre el precio del artefacto, el precio de la factura, y esta se encuentra en la tabla tarifario. La única forma en que las tablas facturas y tarifario pueden conversar entre sí es a través de las columnas comunes que tienen. Sin embargo, si observamos la data, podemos ver que la tabla facturas tiene valores repetidos para la columna producto y valores repetidos para la columna marca. En el caso de la tabla tarifario, existen también valores repetidos para la variable producto y valores repetidos para la tabla marca. Esto quiere decir que cualquier tipo de relación que vincule las tablas facturas y las tablas tarifario incluiría una relación de varios con varios, donde las columnas comunes entre ambas queries tienen valores repetidos. En este caso, debemos analizar si es que existe alguna solución para este problema. Esto se debe a que Power BI puede incorporar relaciones de varios con varios, pero no suele ser muy hábil al momento de analizar estas relaciones. En esta situación debemos considerar qué cosa queremos hacer, y eso lo vamos a hacer en el próximo video.
En el video anterior, identificamos cómo nuestro modelo de datos incorporaba dos tablas que podían tener una potencial relación de varios con varios entre sí. Se trata de las tablas facturas y la tabla tarifario. La relación varios con varios se debe a que las columnas que comparten, las columnas comunes entre sí, que vendrían a ser tanto marca como producto, en ambas queries tienen valores repetidos. En el caso de la tabla facturas, se puede emitir una factura, más de una factura por cada marca o más de una factura por cada producto. En el caso de la tabla tarifario, sabemos que cada producto se emite o se presenta en más de una marca y que cada marca produce más de un producto. Una solución posible para este problema estaría en crear una relación unitaria entre las tablas facturas y tarifario en base a las dos columnas que comparten. Porque si bien marca y producto tienen valores repetidos en ambas queries, la combinación de ambas, es decir, la variable que concatene marca y producto, podría generar una relación de uno con varios. Sin embargo, en este caso, lo único que queremos hacer es incorporar el valor costo de la tabla tarifario a nuestra tabla facturas. No es necesario crear una relación entre ambas, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a transformar los datos y seleccionaremos la siguiente opción. Vamos a ir a combinar consultas y en este caso vamos a seleccionar la tabla facturas y la tabla tarifario. En ambos casos vamos a seleccionar dos columnas. Y vamos a encontrar cómo esta relación, esta combinación, mejor dicho, tiene un tipo, es una combinación de externa izquierda, donde la selección coincide en la totalidad de las filas de la primera tabla. Es decir, vamos a incorporar el precio o nuestra columna costo a la tabla facturas. Y al extender o ampliar esta combinación, vamos a elegir únicamente la variable costo sin usar el nombre original como prefijo. Colocamos aceptar y ya tenemos el costo unitario por cada combinación de producto y marca. Esto significa que nuestra tabla tarifario ya no va a ser útil, porque hemos incorporado su información principal a nuestra tabla facturas. Así que vamos a quitar la carga o deshabilitar la carga de esta tabla a nuestro modelo de datos. Iremos a continuar y vamos a volver a nuestro entorno de Power BI únicamente con las 4 tablas que nos quedan. Cuando aplicamos los cambios en nuestro modelo, podemos ver cómo las relaciones han sido afectadas por esos cambios realizados. Esta no siempre va a ser una solución para potenciales relaciones de varios con varios. Vamos a seguir explorando el uso de la sintaxis DAX para crear nuevas mediciones explícitas. Por ejemplo, en el presente caso, tenemos la oportunidad de saber cuál es el porcentaje de las facturas que ya han sido pagadas por nuestros clientes. Es decir, el total de los montos pagados dividido entre el total del monto facturado. En ocasiones anteriores, si quisiéramos realizar este tipo de operaciones, haríamos lo siguiente. Crearíamos una nueva medida que tuviera las siguientes características. Una medida que me permita hallar la sumatoria de todos los montos pagados. Vamos a colocarle pagados va a ser igual a la sumatoria de todos los montos pagados. Los montos pagados los vamos a encontrar en la tabla pagos con el nombre de columna valor. Listo, ya tenemos nuestra primera medición.
Luego podemos crear una medición que nos permita hallar el total de los montos facturados. Vamos a colocarle facturado 1. Seguimos la misma lógica, ¿cierto? Sumar el costo, la columna costo de nuestra tabla facturas. Podemos crear una tercera medida llamada porcentaje 1 que utiliza estas dos medidas previas para realizar la división. Simplemente vamos a utilizar pagados 1 entre facturados 1. Otra forma resumida de realizar esta medición es obviando el paso de crear nuevas divisiones o crear nuevas mediciones. Por ejemplo, podemos crear una segunda versión de esta medición en donde directamente ingresemos los términos o parámetros de las mediciones anteriores, ¿cierto? La sumatoria del pago valor entre la sumatoria del costo de la tabla facturado. Sin embargo, DAX nos permite utilizar una tercera opción, en donde vamos a utilizar la ayuda de variables auxiliares para almacenar ciertos valores. Voy a crear una nueva medida que va a ser llamada porcentaje 3. Y para activar el uso de variables temporales y auxiliares voy a hacer lo siguiente. Apretaré Alt Enter para bajar algunos renglones dentro de mi fórmula. Daré el botón de tabulación para avanzar en la sangría. Y colocaré el valor var. Y a continuación le daré un nombre a esta variable. Podría ser pagados. Esta variable auxiliar pagados 3 va a estar compuesto por la sumatoria del valor de los pagos. Esto nuevamente Alt Enter y agrego una variable auxiliar más, que vendrá a ser facturados 3 y tendrá la sumatoria de los costos de facturados. Finalmente, agrego nuevos renglones y voy a utilizar el comando return. Y lo que voy a hacer que se imprima finalmente en esta variable va a ser lo siguiente. Dividir, donde utilice la variable pagados 3 como numerador y la variable auxiliar facturados 3 como denominador. Esto es interesante, si se dan cuenta, al lado del listado donde aparece facturados 3, aparece esta X entre paréntesis. Esto indica que se trata de una variable auxiliar temporal que solo existe en el contexto de esta fórmula en particular. Pagados 3 y facturados 3 no existe en ningún otro lugar salvo en esta fórmula. Y es por eso que podemos utilizarla para generar la misma división. Ahora, esas son tres formas de hacer lo mismo. ¿Cómo podemos validarlo? Voy a crear tres visualizaciones de tarjeta. Y voy a crear dos más, simplemente apretando Control C y Control V chica. En la primera tarjeta voy a colocar porcentaje 1. 0.74, es decir, el 74% de lo facturado ya ha sido pagado. En la segunda tarjeta voy a colocar porcentaje 2 y obtengo lo mismo. Y en la tercera tarjeta voy a colocar porcentaje 3 y obtendré también lo mismo. En realidad podría cambiar también el tipo de esta variable, indicar que se trata de un porcentaje, ¿cierto? Puedo hacer lo mismo con las tres mediciones. Y podemos observar que hemos obtenido exactamente el mismo resultado con las tres mediciones.
Ahora, ¿en qué ha variado esto? En el caso del porcentaje 1, hemos creado antes dos mediciones que nos permiten crear una tercera medición. En el caso del porcentaje 2, hemos incorporado las funciones directamente en la fórmula. Pero en porcentaje 3, hemos creado variables auxiliares cuyos valores han sido asignados con las funciones de sumatoria. Para el caso puntual, esas tres modalidades podrían ser redundantes, pero en algunos casos adicionales esto puede ser de mucha utilidad. Además, trabajar con variables auxiliares nos permite darle una estructura a nuestras fórmulas que amplíe el universo de posibles resultados. Por ejemplo, en este caso, hemos seleccionado como valor de retorno la división entre pagados y facturados para obtener el porcentaje de cobranza, ¿cierto? Sin embargo, podemos utilizar otras funciones para que esta medición se convierta en un indicador, dependiendo de qué tan alto es el porcentaje cobrado por factura. Por ejemplo, como valor de retorno voy a utilizar la función if, en donde si el porcentaje de cobranza es mayor 0.5, es decir, al 50% del cobro, el resultado será bien y de lo contrario será mal. Es decir, que tan bien o mal se encuentra el proceso de cobranza. Entonces nuestra medición ya no sería un porcentaje, ¿cierto? Sería más bien un indicador. Nos va a retornar un valor de texto, bien o mal. Si colocamos esto en una tabla, por ejemplo, vamos a seguir la siguiente estructura. Vamos a tener un indicador por cada ID de factura. ¿Y cómo sabemos que este indicador está bien o mal? Porque tenemos nuestra medición de porcentaje 2. Si se dan cuenta, cuando el porcentaje de cobranza es mayor 0.5, es decir, al 50%, el indicador nos dice de que la cobranza va en buen camino. Y si la cobranza está por debajo del 50%, hay que hacer algunos ajustes porque no se está cobrando lo suficiente. Esto también nos serviría si en vez del ID de la factura utilizáramos, por ejemplo, el tipo de producto. Aquí vemos que para cada tipo de producto, la facturación está bien en los tres casos, ¿cierto? Entonces, utilizar variables auxiliares nos permite utilizar o generar una estructura de DAX un poco más flexible, un poco más amplia, que nos permite añadir variedad a los posibles resultados que vamos a obtener. Por último, ¿cómo podemos explicar lo que hemos hecho a otra persona? Quizás otra persona podría leer nuestro código en DAX y no entender claramente cuál ha sido el proceso que se ha seguido. Para agregar comentarios que explican las fórmulas que utilizamos para crear mediciones en DAX, podemos hacer lo siguiente. En este caso, por ejemplo, vamos a agregar nuevas filas. Y para ingresar comentarios, es decir, palabras, explicaciones, frases que no tengan ninguna implicancia en el cálculo de la fórmula, vamos a utilizar los parámetros slash y asterisco para crear este espacio donde podemos agregar observaciones y comentarios. Por ejemplo, esta medida indica si la cobranza va en buen o mal camino. Para cerrar esta sección de comentarios, simplemente utilizamos los símbolos inversos, asterisco y slash. Y con eso hemos agregado observaciones a nuestro código en DAX. Apretamos Enter y ahí se va a quedar. Por ejemplo, cuando volvamos a nuestra nueva medición de indicador, el comentario explicativo se va a mantener ahí. Un elemento importante para analizar los datos en Power BI se trata de las opciones de
drill up y drill down, o como se conoce en el cliente en español de Power BI, explorar a profundidad y resumir. Para esto vamos a conservar nuestra tablita que tiene el porcentaje de cobranza y el indicador de cobranza. Vamos a retirar las primeras dos tarjetas. Y vamos a hacer un poco más grande. Vamos a retirar de esta tabla nuestra columna de ID. Y vamos a ingresar otro tipo de agrupaciones que nos parecen de interés. Por ejemplo, podemos utilizar la etiqueta de marca, etiqueta de producto. Ojo que estas etiquetas se encuentran en otras tablas distintas a facturas. Pero como esas tablas se encuentran relacionadas, podemos cruzar variables que provienen de una query para segmentar la data de otra query, siempre considerando la dirección de las relaciones. En este caso, la dirección de la relación entre marca y facturas es unidireccional, lo cual nos indica que podemos utilizar las categorías de la tabla marca para analizar las variables de la tabla factura. Podemos utilizar las variables de la tabla producto para analizar las variables o segmentar las variables de la tabla factura. No podríamos hacer el sentido contrario. En esta tabla podemos ver entonces cuál es el porcentaje de cobranza y su indicador para cada combinación de variable. Me refiero a la combinación entre marca y producto. Pero también podemos convertir esa tabla en un gráfico. Voy a seleccionar un gráfico de barras, de columnas agrupadas, y voy a utilizar una estructura bastante similar. Llenarlo aquí abajo. Listo, para que se vea un poco mejor. En ese gráfico voy a colocar en el eje X la etiqueta de marcas. Y si se dan cuenta en el eje X, cuando incorporo las etiquetas de marca, me queda un espacio en blanco bastante pequeño por debajo de la etiqueta de marca. Esto significa que puedo seguir agregando más variables a este listado. Así que debajo de marca voy a agregar la etiqueta de productos. En el eje Y voy a utilizar mi medición porcentaje 2, que sabemos tiene el porcentaje de cobranza. Si se dan cuenta en el eje X, he incorporado dos variables, ¿cierto? La etiqueta de marca y la etiqueta de producto. Pero a priori solo se muestra la etiqueta de marca. Entonces, ¿cómo puedo ver la etiqueta de producto? Esto lo puedo lograr utilizando las opciones de explorar a profundidad y resumir. Para activarlas puedo utilizar este conjunto de iconos que aparece en la parte superior derecha del gráfico. Cuando selecciono la opción de explorar a profundidad, haciendo un clic, voy a ver cómo ahora me permite hacer un clic en algún punto de datos para poder explorarlo a profundidad, es decir, hacer un drill down. Así que voy a hacer un drill down en la marca Toshiba. Cuando hago clic en esta barra, me dirige a los datos por producto de la marca Toshiba. Si quisiera volver al nivel superior de análisis, solamente tengo que hacer clic en esta flechita que va hacia arriba y me dice resumir o drill up. Y ya he vuelto al nivel de marca. De nuevo, al apretar el botón de explorar en profundidad, puedo elegir cualquier punto de datos, es decir, alguna de las marcas. Por ejemplo, voy a hacer clic en Tasio. Me va a dirigir a los datos de etiqueta por producto para ese conjunto de datos de esa marca en particular. Si se dan cuenta, es lo mismo que se está replicando en la tabla de arriba. De nuevo, voy a elegir ahora PEL
Y voy a ver cómo a partir de esta selección en el gráfico también estoy seleccionando los datos en la tabla. Veo que el móvil tiene un porcentaje de cobranza de 76,77, lo cual aparece también en la tabla. Voy a resumir los datos y vuelvo al nivel de marca. Ahora tengo un par de opciones adicionales. Tengo la opción de no explorar a profundidad una marca en particular, sino pasar directamente al segundo nivel de análisis. Es decir, analizar directamente los productos del total de la data. No una segmentación de los productos en cada marca, sino los productos en el total de la data. Y además tengo la opción de expandir todo el nivel en la jerarquía para ver todas las posibles combinaciones. Como pueden ver, son exactamente las mismas combinaciones que aparecen en la tabla. Incluso si lo ordeno por el porcentaje de cobranza, voy a tener el mismo orden. Vuelvo a resumir para volver al nivel de marca. Este es un elemento interactivo para nuestros reportes y visualizaciones que le permite al usuario tener cierto control sobre los distintos tipos o niveles de análisis en donde puede evaluar distintos valores. En este caso sería el porcentaje de marca, el porcentaje de cobranza. Y conforme vayamos seleccionando algunos de esos valores, también podemos ver cómo tiene un correlato en la tabla superior. En el contexto de la evaluación a profundidad, con las opciones de Drill Up y Drill Down, hemos llegado a un elemento interesante de la visualización de datos con Power BI. Como sabemos, en este gráfico hemos incorporado dos variables a nuestro eje X, nuestro eje horizontal. De esta forma hemos construido una especie de jerarquía entre esos dos niveles de análisis. ¿En qué otras situaciones también puedo evaluar jerarquías? La jerarquía automática que es generada por Power BI es la jerarquía de fecha. Si se dan cuenta, en mi columna fecha, tengo una solapita que me permite ver a profundidad que existe una jerarquía de fechas. La jerarquía está formada por el año, el trimestre, el mes y el día que puede ser extraído de mi valor de fecha original. Si incorporo a mi gráfico la jerarquía de fechas, por ejemplo, puedo seleccionar cuáles de estos elementos de la jerarquía deseo conservar. Por ejemplo, como mi data de este caso es solamente correspondiente a un mes dentro de la temporalidad de la tienda, voy a quitar los niveles de año y trimestre, pero me quedo con mes y día. Sé que el mes es únicamente de junio, pero si exploro a profundidad, podría ver los resultados a nivel de día, ¿cierto? Yo no tengo que agregar a mi gráfico una columna de mes y una columna de día de forma individual. Me basta con agregar la jerarquía de fechas en su totalidad para tener estas opciones. ¿Cómo puedo hacer algo similar con mis columnas de marca y producto? Para crear una jerarquía dentro de una determinada tabla, tengo que hacer lo siguiente. Y para eso voy a quitar mi jerarquía de fecha. Quiero crear una jerarquía que contenga la marca y el producto, es decir, la combinación de marca y producto. Para eso voy a seleccionar en marca los tres puntitos que me permiten crear una jerarquía. Y podemos ver cómo se crea esta opción, marca jerarquía. Y producto lo puedo agregar a la jerarquía, marca jerarquía, para que ambos elementos aparezcan automáticamente en una misma jerarquía. Voy a cambiarle de nombre, jerarquía 1. De esta forma, en mi tabla ya no tengo que agregar de forma individual la marca y el producto, sino que puedo ingresar directamente la jerarquía. Y automáticamente incorpora esas dos columnas. Puedo hacer lo mismo con mi gráfico. Lo voy a colocar en el eje X y automáticamente ya aparece la jerarquía en distintos niveles de análisis. Si quisiera profundizar, también puedo hacerlo. Sin embargo, aquí tengo un problema, ¿cierto? Que me está apareciendo los códigos
de las variables marca y producto. Pero a mí me gustaría tener una jerarquía con las etiquetas de estos valores. Para eso, debería volver a Power Query. Y voy a agregar a mi tabla de facturas las etiquetas correspondientes. Voy a ir a combinar consultas y quiero agregar mis etiquetas de marca. Voy a colocar aceptar. Me voy a quedar con la etiqueta de marca. Y también voy a combinar para agregar la etiqueta de producto. Me quedo solamente con la etiqueta del producto. Esto hace que la existencia de las tablas marca y producto ya no sea tan útil, pero por ahora las voy a conservar. Voy a cerrar y aplicar. Y ahora vamos a ver cómo en mi tabla facturas aparecen estas nuevas variables de etiquetado. Así que con la etiqueta de marca voy a agregarla a mi jerarquía 1. Y la etiqueta de producto también voy a agregarla a mi jerarquía 1. Lo que ya no necesito es marca y producto. Ojo, no estoy eliminando la columna marca. Estoy eliminando la columna marca de mi jerarquía 1. No le estoy eliminando el modelo, solamente de esta jerarquía. Y ahora sí, cuando incorpore la jerarquía 1, va a utilizar el etiquetado. Ya no tengo que agregar las variables marca y producto de forma individual, sino que me voy a valer de la opción de crear jerarquías para ingresarlas automáticamente para agregar distintos niveles de análisis a mis visualizaciones. Power BI nos ofrece una gran cantidad de visualizaciones para poder analizar la data de forma correcta dependiendo del tipo de variable, el tipo de análisis que queremos realizar y las relaciones o patrones que buscamos identificar dentro de este análisis. Sin embargo, para algunos, el menú de visualizaciones que Power BI nos ofrece puede no ser suficiente. Y para esas personas, Power BI ofrece más visualizaciones que pueden ser descargadas y agregadas a nuestro panel de visualizaciones. Este grupo de gráficos, objetos o elementos que pueden ser incorporados se sitúan en la tienda de visualizaciones, que funciona como las tiendas usuales para descargar aplicaciones a nuestro celular. ¿Dónde encontramos esta tienda? Basta con abrir nuestro panel de visualizaciones, buscar esos tres puntitos que dicen obtener más objetos visuales. Cuando hacemos clic, tenemos la opción de obtener más objetos visuales y la tienda se va a abrir. La palabra tienda implica que vamos a comprar, pero ese no es necesariamente el caso. Algunas de estas visualizaciones, y en realidad la gran mayoría, pueden descargarse de forma gratuita. Y usualmente son construidas por usuarios que son parte de la comunidad de Power BI. Utilizan la plataforma y la estructura de Power BI para crear nuevas formas de visualizar la data. Y nosotros, que somos parte de esta comunidad, nos beneficiamos de estos aportes. Por ejemplo, un gráfico que a mí me gusta mucho es el gráfico tipo Sankey, que nos permite ver la distribución de una cierta evaluación de un valor o una medición para ver cómo fluye entre un tipo de variable y otra. Vamos a buscarlo. Buscaremos Sankey y nos ofrece el Sankey Chart, que en realidad ha sido diseñado por la misma corporación Microsoft. Esto ya de entrada nos permite tener cierta seguridad sobre lo que vamos a descargar. Esta nueva visualización y la vamos a agregar a nuestro archivo. Toda visualización que descarguemos de la tienda va a importarse
en esta parte inferior por debajo de las visualizaciones tradicionales. Y ahora vamos a ver qué cosa nos permite crear este Sankey Chart. Por ejemplo, lo voy a colocar aquí un poquito más arriba. Y lo que yo quiero ver es cómo fluyen las ventas dependiendo del producto y la marca del artefacto que se ha vendido. Para esto voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar mi Sankey Chart y en origen voy a colocar mi etiqueta de marca, en destino voy a colocar mi etiqueta de producto y en peso voy a colocar la sumatoria del costo o el precio, ¿cierto? Porque la sumatoria me va a dar el monto monetario total del volumen de ventas de cada artefacto. Como pueden ver, aquí vemos a modo de flujo qué tipo de elementos o artefactos son los que se han vendido más. En este caso, las laptops de marca Toshiba se han vendido a un volumen de 91.000 soles o dólares, dependiendo de cuál ha sido la moneda en la cual figuran nuestros datos. En el caso de las tablets, vemos que las tablets Tasio se han vendido con un volumen de 29.900 soles o dólares. Este tipo de gráficos pueden ayudar a que nuestro análisis sea incluso más intuitivo, que ofrezcan información de una manera más clara o más simple para nuestros usuarios. Y no debemos preocuparnos porque no aparezca de forma por defecto en nuestro programa de Power BI. También podemos descargarlas de esta tienda de aplicaciones o de visualizaciones. Les recomiendo acceder a esta pequeña tienda para ver qué otros tipos de visualización existen. Van a encontrar algo que se ajuste a sus requerimientos de análisis. Power BI nos ofrece ciertas características y elementos que hacen que nuestros reportes sean más interactivos. No siempre vamos a estar a disposición para presentarle el reporte a los posibles clientes de este. Si nuestros usuarios de reporte desean navegar por las páginas y la información que presentamos en estos reportes, podemos utilizar estos elementos para que esa dinámica sea un poco más interactiva. Entre estos elementos se encuentran los cuadros de texto, los botones, las formas y las imágenes. Podemos encontrarlas en la pestaña Insertar, bajo la sección de elementos. El cuadro de texto, por ejemplo, nos podría servir para agregar una cabecera a la página de reporte, una especie de título. Las formas nos permiten maquillar lo que estamos presentando para que sea más interesante para el ojo. Además, las imágenes nos podrían servir para incorporar el logo de nuestra organización al reporte. Sin embargo, un elemento muy importante para generar este tipo de interactividad es el de los botones. Cuando doy clic en botones, voy a encontrar una variedad de ellos. Lo interesante de estos botones, uno es que tienen distintas formas, pero además, lo interesante es que a estos botones podemos agregarles acciones. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que en mi reporte yo tengo más de una página. Para eso voy a crear una página adicional donde voy a copiar mi gráfico de Sankey. Control X para cortar, Control V chica para pegar. Y listo. Ya tengo una página nueva con mi gráfico de Sankey. Voy a llamarle esa página Sankey. Aún no estoy conservando la tabla y el gráfico de análisis para analizar el porcentaje de cobranza. Ya tengo una primera página con el porcentaje de cobranza. Tengo dos páginas en mi reporte. ¿Cómo puedo utilizar los botones para hacer que este reporte sea un poquito más dinámico? Quizás me convendría generar una página de índice que me permita movilizarme a alguna de estas páginas. Para eso voy a crear una nueva página, voy a colocar al inicio, voy a titular índice. Quiero insertar algunos elementos en esta página. Por ejemplo, quiero insertar un cuadro de texto que me permite identificarlo como índice del reporte. Dar un poquito el tamaño de la letra. Voy a colocarlo en una parte un poco más central del reporte para que se vea mejor.
Y este índice debería permitirme movilizarme ya sea a la página de porcentaje de cobranza o a la página que tiene el gráfico de Sankey. Acciones puedo incorporarlas a través de los botones. En este caso voy a considerar un botón en blanco. En este botón en blanco voy a agregar lo siguiente. Primero voy a ir a General, voy a ir a Botón, Estilo, y voy a hacer clic en Texto. En texto voy a agregar porcentaje de cobranza. Este texto lo voy a poder agrandar. Puedo poner negritas. Y ya tengo el botón que me va a permitir movilizarme a la página de cobranzas. Pero ¿cómo puedo asignarle esta acción? Primero tengo que seleccionarlo. Y en la sección Acción, primero habilito. Y en tipo de acción, donde dice atrás, voy a elegir la opción Navegación de páginas. El destino de esta navegación va a ser mi página porcentaje de cobranza. Quiero crear también un botón que me permita ir a mi página Sankey. Para esto voy a copiar y pegar, solo que en este caso el texto ya no será porcentaje de cobranza, sino que será Sankey, y la acción ya no será la navegación de página con destino a porcentaje de cobranza, sino con destino a Sankey. ¿Cómo sé que esto ha funcionado? Para activar las acciones que hemos asignado a un determinado botón, tenemos que apretar Control en el cliente de escritorio de Power BI. Cuando publiquemos este reporte en la web, ya no será necesario, pero conforme trabajemos en el aplicativo de escritorio de Power BI, tenemos que apretar el botón Control. En estos momentos estoy apretando el botón Control. Aunque no me crean, lo estoy haciendo en ese momento. Aunque no lo vean, les pido que me crean. Aprieto Control y hago clic en porcentaje de cobranza y ya me ha movilizado a la página porcentaje de cobranza. Si hubiera hecho lo mismo para mi página Sankey, también me permite movilizarme. Ahora, me gustaría también incorporar un botón que me permita volver al índice. Para eso voy a hacer lo siguiente, voy a incorporar un botón que me permita volver. Este me puede servir. Esta flecha que va hacia atrás tiene la acción atrás, pero la acción atrás en realidad lo que hace es lo siguiente. Me permite volver a la página anterior de este informe. Pero no quiero volver a la página anterior, quiero explícitamente volver a la página índice. Y voy a copiar este botón también en mi página Sankey. De esta forma, si parto desde mi índice y aprieto Control, puedo ir a mi página porcentaje de cobranza y volver al índice. Ir a Sankey y volver al índice. Como ven, los botones me permiten generar interactividad o interacción entre los usuarios de mi reporte y la data que están analizando y los distintos elementos de reporte como pueden ser las páginas. Más adelante vamos a ver cómo podemos utilizar los botones para añadir características incluso más interesantes. Power BI nos ofrece ciertas opciones para agregar mayor interacción a nuestros reportes. Hemos visto anteriormente cómo la incorporación de botones ayuda a que el usuario se relacione con la data que se encuentra en el reporte, que pueda manejarse por sí mismo y direccionar su análisis, qué páginas quiere ir, si es que quiere ir a una página de índice para navegar a lo largo de las páginas. Otra opción interesante para generar ese tipo de interacción es el uso de marcadores. Piensen cuando navegan en Internet. Cuando encontramos una página que nos gusta, le tomamos una foto, copiamos la dirección a un listado de marcadores o favoritos. ¿Cómo podemos aplicar esta lógica a nuestros reportes de Power BI? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Mi intención
es crear un par de botones que nos permitan hacer que aparezca o desaparezcan los análisis de tabla y gráfico de nuestro indicador de porcentaje de cobranza. Para eso voy a hacer lo siguiente. Primero, voy a abrir los paneles de marcadores y selección. Esos paneles se encuentran en la pestaña Ver, bajo el campo de Mostrar paneles. Voy a achicar los campos de campos, voy a achicar los paneles de campos y visualización porque quiero concentrarme en los marcadores y la selección de objetos. A continuación, voy a colocar el gráfico de tabla encima del gráfico de barras. Tienen un tamaño bastante similar. Así que uno siempre va a ser capaz de cubrir al otro. Entonces, yo quiero incorporar botones, insertar botones. Permitan ver que una de estas dos opciones de visualización aparezcan de forma frontal según lo que quiere el usuario. Entonces, por ejemplo, voy a crear un botón cuyo texto va a decir tabla. Voy a subirle aquí un poquito el tamaño de letra. Voy a copiarlo y pegarlo para que el otro botón diga gráfico. Ahora, tengo que hacer lo siguiente. Si se dan cuenta, mi panel de selección presenta todos los elementos que aparecen en mi página porcentaje de cobranza. Y yo puedo seleccionar si es que deseo que esos elementos se muestren o se oculten. Por ejemplo, si quisiera ocultar el título porcentaje de cobranza, podría ocultar el cuadro de texto que lo contiene, haciendo clic en este pequeño icono de ojo. Me permite ocultar este objeto visual. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Con la misma lógica de tomarle foto a mi reporte o a mi página para crear un marcador, voy a utilizar el panel de marcadores. En un primer caso, voy a ocultar no la tabla, sino que voy a ocultar mi gráfico. Oculto mi gráfico y hago que la tabla aparezca. ¿Se dan cuenta? El gráfico ha sido ocultado. Y a esta situación le voy a tomar una foto con la opción agregar. Agregar iba a ser llamado. Ahora voy a hacer lo contrario. Voy a hacer que la tabla desaparezca y que el gráfico aparezca. Voy a tomar una segunda foto. Agregar. Y esta se va a llamar gráfico. ¿Cómo funciona esto? Si se dan cuenta, cuando hago clic en tabla, aparece la tabla, es decir, las opciones de selección han variado. Se selecciona tabla, pero no se selecciona gráfico. Cuando hago clic en gráfico, ocurre lo opuesto. La tabla no está seleccionada y gráfico sí. Ahora, lo único que tengo que hacer es ir a mi panel de visualizaciones y seleccionar los botones. El botón tabla le voy a dar una acción. Y esta acción ya no va a ser la de navegar entre páginas, sino le voy a dar un marcador. Y este marcador va a ser el de tabla. A mi botón gráfico le voy a asignar la acción del marcador gráfico. Y ahora, si es que aprieto control para activar las funciones de esos botones, cuando hago clic en tabla, me va a aparecer el análisis del indicador en tabla. Cuando hago clic en gráfico, me va a aparecer el análisis de forma gráfica. Es una forma de utilizar los marcadores para hacer que nuestros reportes sean más dinámicos y el usuario elija qué tipo de análisis desea priorizar. Ahora que ya hemos visto distintos elementos como son los botones, los favoritos
con marcadores, y anteriormente hemos visto cómo se puede trabajar con slicers para crear filtros dentro de la página, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a combinar esos tres elementos para darle una función interactiva a nuestros reportes. Por ejemplo, en este caso voy a ir a mi página de Sankey, que tiene este tipo de gráfico, donde figura el volumen de ventas dependiendo del tipo de marca y el tipo de producto. Voy a incorporar un filtro a esta página. Y ese filtro lo voy a incorporar agregando la función de segmentación de datos. Esta visualización la vamos a colocar aquí en la cabecera, mejor aquí abajo. Colocarlo aquí abajo. Y vamos a colocarle un título a esta página. ¿Ok? Vamos a copiar este cuadro de texto, con control C, control V, lo vamos a copiar aquí. Gráfico Sankey. Listo. Y le hemos puesto un título a nuestra página para que se vea un poco más ordenado. Ahora, volvemos a nuestro slicer. Este slicer, yo quiero que tenga la variable fecha para que aparezca este tipo de slicer, ¿cierto? Este gráfico como de campanas nos permite identificar un segmento particular de los días que aparecen en mi base de datos. Yo les había dicho de que la base de datos contiene información de junio de 2021. Bueno, con este slicer puedo desplegarme a lo largo de un conjunto de días en particular. Sin embargo, me gustaría crear un botón que me permita restablecer las modificaciones que yo haga sobre este filtro, o incluso que pueda hacer respecto a la interacción que tenga con el gráfico. Por ejemplo, mi gráfico, mi página original se va a ver de esta manera, con el filtro, con el slicer restablecido, es decir, sin filtrar ningún tipo de día, y una vez que trabaje con él, puedo quizás seleccionar un conjunto de días en particular o hacer clic sobre un valor específico de mi gráfico. Necesito un botón que me permita restablecer esas modificaciones que he hecho para volver al punto de inicio y comenzar de nuevo mi análisis. Para esto voy a utilizar, obviamente, los botones, pero también voy a utilizar la función marcadores. Recuerden que la función de marcadores me permite tomarle una foto al estado actual de mi página. Para esto voy a habilitar el panel de marcadores y voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a insertar, botones y voy a agregar el botón restablecer. Ese botón restablecer me va a permitir reiniciar las modificaciones que ya haga sobre la página. Para reiniciar lo que ya haga sobre la página, primero debo tomarle foto al estado inicial de la página, que vendría a ser este, ¿cierto? No he filtrado ningún dato y no he hecho clic en ninguna parte de mi gráfico. Así que le voy a tomar una foto. Agregar y le voy a colocar como nombre inicio. Ahora, si yo le asigno este marcador a este botón, voy a volver a ese estado original. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al botón restablecer, vamos a habilitarle una acción y esta acción nuevamente va a ser la de un marcador. Y ese marcador va a ser el marcador inicio. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a generar algún tipo de modificación sobre las visualizaciones que aparecen en ese reporte. Por ejemplo, voy a seleccionar conjunto específico de días. Esto tiene implicancias tanto en mi slicer como en el gráfico. Pero ¿qué pasa si selecciono, apretando control, mi botón restablecer? He vuelto o he reiniciado el análisis que estaba haciendo en esta página. Voy a seleccionar otro conjunto específico de días. Voy a seleccionar un elemento particular del gráfico.
Esto podría ser parte de un análisis que realiza una persona que quiere analizar específicamente las ventas de la marca Casio, pero otro usuario no puede tener un objetivo distinto, por lo cual querrá iniciar su análisis de otra forma. Para eso simplemente tendría que apretar Control y restablecer el análisis o el estado de esta página. De esta forma, incorporar una funcionalidad más a mi reporte, que le va a permitir al usuario decidir, tomar decisiones sobre cuál es la ruta de análisis que quiere. Y he juntado distintos elementos que hemos presentado anteriormente para que juntos puedan crear ese tipo de interacción. Durante esta unidad, hemos presentado algunos conceptos que nos permiten sentar las bases para trabajar el conjunto de relaciones de nuestro modelo de datos. Es decir, la forma en que distintas tablas o distintas fuentes de datos pueden conversar entre sí para abastecer de información cruzada a nuestros reportes. En este sentido, hemos hablado sobre granularidad, es decir, el contexto específico que describe cada fila dentro de una tabla, y los tipos de relación, es decir, la forma en que se comportan las columnas comunes que tienen dos tablas que pueden unirse o que pueden conversar entre sí. Esos tipos de relación pueden ser one-to-one, cuando poseen la misma granularidad, y las columnas comunes poseen valores únicos, pueden ser one-to-many o many-to-one, si es que en una de las queries la columna común presenta valores únicos y en la otra query valores repetidos, o many to many cuando ambas queries presentan valores repetidos en sus columnas comunes. Cada uno de estos tipos nos permiten agregar valor a nuestro análisis. Además, hemos hablado sobre la dirección de estas relaciones, como puede ser unidireccional o bidireccional, lo cual va a determinar los tipos de análisis o de cruce de variables que podemos incorporar a nuestro reporte. Si se trata de una relación bidireccional, cualquier variable que viene de una query puede segmentar el análisis de las variables de la segunda query. Si se trata de una dirección unidireccional, solamente la tabla que contiene valores únicos es capaz de segmentar los valores de la tabla que contiene los valores repetidos, mas no viceversa. Además, hemos visto cómo podemos trabajar relaciones que a priori son many to many. Cómo podemos alterar nuestro modelo de datos para no tener que enfrentarnos directamente a este tipo de relaciones, debido a la complejidad de su análisis. A nivel práctico, también hemos visto cómo podemos incorporar nuevas transformaciones utilizando el complemento Power Query. Les hemos presentado las opciones de anexar columna, anexar data, que lo conocen también como la funcionalidad append. También hemos visto cómo podemos transponer o pivotear data en base a determinadas columnas. En el marco de nuestro trabajo con la sintaxis DAX, hemos hablado sobre cómo podemos incorporar variables auxiliares a nuestras fórmulas, es decir, almacenar distintos cálculos a variables que solamente existen en el contexto de una fórmula en particular, principalmente para ampliar nuestras capacidades con lo que podemos presentar, calcular o estimar con las funciones de DAX. Además, hemos visto cómo no tenemos que limitarnos al conjunto de visualizaciones que nos ofrece Power BI por defecto. Podemos ingresar a la tienda de visualizaciones para descargar visualizaciones de terceros, es decir, nuevos gráficos, nuevas tablas, nuevos elementos que van a agregar valor y variedad a la forma en que presentamos los patrones de nuestra data. También hemos utilizado las funcionalidades de explorar a profundidad y resumir, o drill down y drill up en inglés. Esto se ha visto acompañado con una breve explicación de cómo funcionan las jerarquías dentro de nuestras tablas, cómo podemos utilizarlas para agregar distintos niveles de análisis a nuestras visualizaciones. Por último, hemos utilizado algunos elementos como los botones y los marcadores o favoritos para darle mayor dinamismo e interacción a nuestros reportes para sus usuarios. Recuerden, no siempre vamos a estar al costado de nuestros usuarios para llevarlos de la mano a través del análisis. Tenemos que darles herramientas para que ellos puedan navegar
las páginas de nuestro reporte y sentar la ruta del análisis que crean conveniente. Este es el resumen de lo que hemos visto en esta tercera semana del curso de Power BI para gestión. Ahora tenemos que validar si es que estos conocimientos han sido apropiados por ustedes. Así que a continuación podrán participar de los formatos de autoevaluación y de la presentación del caso calificado.